Hoy estaremos haciendo un resumen de la serie japonesa Ashita Mamaga Inai Deme. Presenció como un hombre golpeaba a su esposa embarazada. El normalmente gentil Kail se transformó al instante. Después de someter al hombre, continuó golpeándolo repetidamente en la cara. Esta escena aterrorizó por completo a Lena, que lo presenció. Como era de esperar, Kail fue llevado a la comisaría. Cuando los niños se enteraron de la agresión de Kail, todos creyeron que tenía tendencias violentas. Solo Sally insistió en que debía haber una razón especial para sus acciones. Al día siguiente, David trajo a Kail a casa desde la comisaría. David tranquilizó a todos diciendo que no había motivo para preocuparse y explicó que probablemente se llegaría a un acuerdo con la otra parte. Sally sabía que los niños ahora tenían prejuicios contra Kail, así que rápidamente le pidió a Kail que cocinara para los niños. La intención de Sally era recordar a todos las buenas cualidades de Kail. Sin embargo, todos los niños rechazaron a Kail. Sally consoló a Kail: esta noche, saca tus platos estrella y prepara una deliciosa comida para los niños. Seguro que su actitud hacia ti cambiará. Pero Sally no sabía que el orfanato se había sumido en el caos. Los niños habían escuchado la conversación entre David y Mary. David le contó a Mary que, años atrás, la madre de Kail había asesinado personalmente a su padre. Los niños asumieron al instante que Kail debía de ser tan violento como su madre. Así que, a pesar de que Kail preparó muchas comidas deliciosas, los niños se negaron a comer. Solo Sally declaró que se comería toda la comida ella sola. Entonces, los niños se dieron cuenta de que su comportamiento había ido demasiado lejos. Decidieron ir a pedirle perdón a Kail. Pero cuando salieron, descubrieron las palabras: papá, te maté, garabateadas en la ventana. Esas palabras las había escrito el propio Kail. Uno podía imaginar lo profundamente arrepentido que estaba de que su madre hubiera asumido la culpa por él. Hacía tantos años. ¿Cómo podía saber lo profundamente decepcionado que estaba con los niños? Los niños, que en un principio tenían la intención de disculparse con Kail, abandonaron la idea. Su malentendido con Kail no hizo más que agravarse. David le dijo a Sally que el padre de Kail había sido un completo sinvergüenza. Despreciaba a Kail por ser demasiado ruidoso y lo encerraba en una taquilla que funcionaba con monedas. También era un alcohólico crónico que golpeaba con frecuencia tanto a la madre como al hijo. Al intentar proteger a Kail, la madre fue brutalmente agredida por ese canalla. En la pelea que siguió, Kail mató accidentalmente a su padre mientras la protegía. La madre asumió entonces toda la responsabilidad para proteger a Kail. Esto explica por qué Kail, que normalmente era amable, recurrió a la violencia contra ese hombre. Seguramente recordó el trauma de su propia infancia. Justo entonces, Kail recibió otro golpe devastador. Su madre, que estaba en prisión, se encontraba en la fase terminal de un cáncer y le quedaba poco tiempo de vida. Fue entonces cuando su madre le reveló la verdad de hacía años. Resultó que el padre de Kail solo se había desmayado en aquel momento. Después de recuperar la conciencia, su padre no dejaba de decir que mataría a Kail. Como esposa, su madre sabía que no bromeaba. Así que, para proteger a Kail, apuñaló a su marido por la espalda. Su madre también decidió ocultarle la verdad a Kail. Sabía que Kail no podría soportar ni el más mínimo golpe en ese momento. Al conocer la verdad, Kail fue totalmente incapaz de aceptarla. Sally encontró a Kail bajo la lluvia y le dijo: has vuelto a malinterpretar a tu madre. Ella siguió protegiéndote. Sacrificó su propia vida para liberarte. Con calma, Kail regresó al lado de la cama de su madre. Pero ahora, la muerte lo separaba de ella. Después de 10 años de silencio, Kail finalmente volvió a hablar. Al regresar a casa, los niños le informaron a David que querían que Kail se mudara, porque se negaban a vivir con un hombre violento. David se enfureció y se dispuso a revelarles la verdad a los niños. ¿Es este el Kail que conocían? Si el mundo lo trata con tanta indiferencia, ¿por qué no les han dicho que él no es así? ¿Por qué no han defendido? David sacó el cuaderno de Kail, lleno de detalles meticulosos sobre los niños, sus alergias, sus preferencias alimenticias, lo que no les gustaba, lo que más apreciaban, cuando eran sus cumpleaños, y qué tipo de personalidad tenían cada uno de ustedes. Todo estaba registrado con meticuloso detalle. Si después de esto siguen queriendo echarlo, no interferiré. Se mudará sin decir una palabra. Mientras tanto, Mary y Sally habían organizado el funeral de la madre de Kail. Después, regresaron juntas al orfanato. Lo que les esperaba eran las sinceras disculpas de los niños. Y Kail seguía siendo tan amable como siempre con ellos. No mucho antes, Vera se había encontrado en el parque con una pareja de extranjeros, que se parecían mucho a sus ídolos, los Julie. Vera sintió que eran los padres adoptivos con los que siempre había soñado. En ese momento, una ráfaga de viento hizo volar su sombrero a los pies del hombre. Él lo recogió y se lo devolvió a Vera. En ese instante, Vera quedó completamente cautivada. Inconscientemente, se imaginó a sí misma como su hija, bailando y riendo juntos. Sin embargo, cuando volvió en sí, ya se habían marchado. Después de regresar a casa, Vera no podía dejar de pensar en Julie y su marido. Era la primera vez que Vera sentía el deseo de ser adoptada. Para ayudar a Vera,
Los niños descubrieron que Julie y su marido no tenían hijos propios, solo una sobrina que vivía con ellos. Los niños animaron a Vera a aprovechar esta oportunidad, tomándose en serio los consejos de todos y decidida a no vivir con remordimientos. Vera se dirigió a la casa de Julie y Pete, armándose de valor. Se dispuso a llamar al timbre, pero justo entonces, Pete abrió la puerta y salió apresuradamente. Vera se apresuró a preguntarle por qué. Solo entonces se enteró de que Julie había dejado los papeles del divorcio. Estos eran los padres adoptivos que Vera había elegido para sí misma. No podía permitir que se divorciaran así. Pete se marchó rápidamente en coche en busca de Julie. Resultó que Julie sentía que había defraudado a Pete al no poder concebir. De ahí su deseo de marcharse. Sin embargo, Pete declaró que estaría encantado de aceptar un estilo de vida sin hijos por el bien de Julie. Vera, que se había escondido detrás de un árbol, escuchó toda la conversación. Finalmente, decidió expresar sus sentimientos a Julie y Pete. Hay muchos niños en el mundo sin padres. ¿Sabéis lo que hace la verdadera Julie? Adoptan huérfanos de todo el mundo y les dan felicidad. También hay muchos niños sin protección parental. Incluso los niños abandonados anhelan la felicidad. Por favor, tened en cuenta también a estos niños. Con eso, Vera se dio la vuelta y se marchó. Por alguna razón, este momento conmovió profundamente a Pete, impresionado por su pequeña figura que se alejaba. Más tarde, Julie y Pete invitaron a Vera a su casa. Pete estaba profundamente agradecido a Vera por abrirle los ojos. Le dijo que planeaba adoptar un niño del orfanato. Aunque adoraba a su hija, necesitaba un hijo para continuar con el negocio familiar. El corazón de Vera se hundió al instante. Al día siguiente, los Julie llegaron al orfanato. Los niños estaban ansiosos por ser adoptados por ellos, pero Vera se sintió completamente indiferente. Sabía que los Julie querían un hijo. Sin saber la verdad, Sally se quedó al lado, animando a Vera. Vera cogió unas tijeras, preparándose para cortarse el largo cabello. Aunque Sally protestó vehementemente, finalmente aceptó la decisión de Vera. Julie y su marido no encontraron ningún niño que se ajustara a sus criterios. No obstante, se comprometieron a hacer una donación al orfanato. Mientras se preparaban para marcharse, un balón de fútbol rodó hasta los pies de Pete. Pete se enamoró al instante del aspecto juvenil de Vera. ¿No era precisamente esa la imagen del hijo que habían imaginado? Más tarde, Vera acompañó a Julie al campo de fútbol para animar a Pete. De vez en cuando, incluso intentaba chutar el balón, algo poco habitual en la mayoría de las chicas. Después de marcar un gol, Vera se lo enseñaba felizmente a Pete. Cuando estaban a punto de separarse, Julie y su marido le dieron un regalo a Vera. Le dijeron que habían pasado un día maravilloso con ella. Pete comentó que conocerla había sido gracias a una chica de allí. Pete quería darle las gracias en persona. Vera sabía perfectamente que Pete se refería a ella, pero esa era la versión femenina de Vera. Al regresar, Vera se cambió rápidamente y se puso su ropa de niña. Sally y Lina se dieron cuenta inmediatamente. Se apresuraron a ayudar a Vera a transformarse. Afortunadamente, el disfraz se mantuvo, aunque estuviera condenada al fracaso. Vera deseaba permanecer al lado de Julie un día más, para comunicarse mejor con Julie y su marido. Vera comenzó a estudiar francés con ahínco, aunque ahora todo parecía ir bien. David no podía evitar empezar a preocuparse por Vera, y resultó que las preocupaciones de David estaban justificadas. Ese día, los hermanos gemelos del orfanato vinieron al campo a jugar al fútbol con Vera. Después del partido, Pete les dijo a los niños que se fueran primero a lavar. Los gemelos comenzaron inmediatamente a quitarse la ropa. Se burlaron de Vera, diciendo que no se atrevía a desvestirse. Vera no sabía cómo explicárselo a Pete, solo murmuraba disculpas. Pete sabía que los gemelos estaban acosando deliberadamente a Vera. Les advirtió que si seguían así, les pediría que se marcharan. A pesar de la firme defensa de Vera por parte de Pete, cuanto más la defendía, más incapaz se sentía Vera de mirarle a la cara. Pete pareció comprender algo en ese momento. Mientras Vera seguía repitiendo sus disculpas, durante la cena, Sally se dio cuenta de que Vera no estaba. Los gemelos seguían alardeando de haber descubierto la mentira de Vera. Sally agarró a los gemelos, dispuesta a darles una buena paliza. No toleraría que los forasteros acosaran a los niños de allí, ni permitiría que los niños se enfrentaran entre sí. Como conocía bien a los niños, Sally encontró fácilmente a Vera. Compartió con ella la mitad de su boniato asado. Vera no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Después de llorar, todavía quería gritar ese eslogan por última vez. No sabían que al día siguiente, Pete llegó al orfanato. Pete se enfrentó a David y le preguntó por qué había permitido que los niños mintieran. David no sabía cómo explicarlo, pero Kyle habló a su lado. Llevó a Pete a la habitación de Vera. Todos vieron el póster en la pared. David le explicó a Pete que Vera siempre había soñado con ser adoptada por Julie y su marido. Por esta razón, Vera había rechazado a muchas familias adecuadas. Pete recordó entonces las palabras que Vera le había dicho una vez. Incluso imitó descaradamente los gestos de Vera. David apretó inmediatamente su bastón. Sin embargo, teniendo en cuenta que Pete tenía la intención de hacer una donación al orfanato, David se mordió la lengua. Finalmente, Pete se marchó. Sin embargo, no se podía negar que Vera le había causado una profunda impresión. Ese día, los niños del orfanato fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase rica. En la fiesta,
La joven rica tocó una hermosa pieza de piano. Todos los niños quedaron cautivados por su música. Solo estos dos del orfanato permanecieron impasibles. La niña rica se burló diciendo que los niños del orfanato no podían apreciar el piano. En ese momento, Sally miró a Lina, que estaba a su lado. Lina caminó directamente hacia el centro del escenario. En el instante en que sus dedos tocaron las teclas, Lina pareció transformarse. Irradiaba una confianza y un encanto sin igual. Una melodía tan celestial como el canto de un ángel provocó un aplauso atronador. Solo entonces la joven rica se dio cuenta de lo absurdas que habían sido sus palabras anteriores. Resultó que Lina había sido en otro tiempo una joven privilegiada. Su talento para el piano era verdaderamente único entre 1.000.000. Su vida estaba destinada a ser la envidia de muchos. Hasta el día en que la empresa de su padre quebró, dejándolo agobiado por una deuda colosal. ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.